hacer es para todos, para ti, para los muchachos, para todo el que nos esté oyendo. Estamos llegando en el país a una situación verdaderamente crítica con esta situación de esta pandemia. En esta semana se han muerto entre 80 y 90 personas todos los días. ¿Cómo? Eso es terriblemente crítico. Muchachos, lo que yo les había dicho a ustedes la semana pasada, hijos, cuídense, cuídense. Sí, Yo yo sé pienso que que Yo sé que de acuerdo con la edad, la gente puede salir en determinados momentos, en determinadas épocas. Yo sé que ustedes tienen unos horarios en los que ustedes pueden desplazarse. Cuando lo hagan, tengan en cuenta dónde lo hacen y con quién se encuentran, con quién se juntan. La idea es no juntarse con ninguno. Ayer leí una situación de Bello. Es terrible. En Bello ayer habían 99 contagios. Habían 99 contagios, sí, 99 contagios. Y decía la secretaria de gobierno de Bello que debido a la indisciplina social, no era nada raro que de aquí a finales, la otra semana, en Bello estemos alrededor de 200 contagios. Entonces, muchachos, mucho cuidado, mucho cuidado. Hay una cosa, muchachos, para que ustedes la tengan en cuenta y la comenten en la casa. Hace 8 días, al gobierno, presionado por los gremios económicos, se le dio por hacer el famoso día sin IVA, el desborde total. Allá en Puerta del Norte, en Bello y en otras partes, el desorden fue absoluto. Y dicen los que saben de estas cosas, los epidemiólogos, que en 15 o 20 días se va a ver resultado de contagios de esa gente que se deportó el viernes. Y otra vez va a haber el 3 y otra vez va a haber el 19. Entonces, muchachos, mucho cuidado. Que la mamá, que el tío dijo que es que voy a ir a comprarme un televisor, no es que no, señor, no puede ir porque mire los riesgos que se están corriendo. ¿Listo? ay, Dios mío. Mm. Bueno, Miriam, entonces arrancamos. Sí, corazón. Bueno, Bueno, chicos, bueno, hay unas personas esperando. Buenos días, espero que estén bien. Vamos hoy con ánimos a esta clase, esta última clase de ese semestre, porque recordemos que con esta guía se termina ya el periodo, el primer semestre, que es un periodo. Entonces, para que sepan que ya la otra semana van a hacer otras cosas. Entonces, van a poner cuidado porque esta sería la última de esta guía, que es también a su vez la última guía del semestre. ¿Listo? Ya me supongo que muchos habrán entregado ya sus trabajos, porque igual uno no puede dejar todo para última hora los 4 componentes para mañana. Recuerden que el plazo es hasta mañana. Las guías físicas también son mañana. De 7 a 11 van a entregarlas. Por si ustedes saben de alguno que está utilizando la guía física, debe entregarlo también mañana. Bueno, entonces con ánimos vamos a comenzar todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios grande, poderoso y bueno, que nos quieres, que siempre estás presente en nuestra vida. Haz que todas estas situaciones nos lleve a aprender, porque de las cosas, digamos, preocupantes y tristes, Dios también nos pone ahí en alerta para que mejoremos. Que esta situación sea un motivo para que nosotros nos preocupemos más por nuestra vida, no solamente la física, sino también y sobre todo la espiritual, porque en la espiritual va incluido el cuidado físico también, el psicológico, porque así vamos diciendo que Dios nos quiere y nos quiere bien, entonces ya las cosas se van dando con más sentido. Que sea Dios que oriente nuestro caminar y que nosotros tengamos oídos para obedecerlo, que Él siempre buscará lo mejor para nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que se haga, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona, Dios, nuestras Cada día ofensas, perdona como nuestras también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en Amén. tentación, mas líbranos, Dios, del maligno. Líbranos, Dios, del mal. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendícenos, Señor, a todos nosotros, a toda Colombia, a todo el mundo, para que estando bien podamos realmente ayudarnos y estando también regular también, ayudar en todo momento y cuidarnos. Gracias. Bueno, seguimos. Entonces, a ver, Soto, vamos a ir aquí con el proceso de Listo. paz. Miriam, Sí. entonces, habíamos quedado en que yo arranco Y y cuando luego, yo termine, listo. listo. Bueno, muchachos. Eh, la cuestión es la siguiente, muchachos. Eh, vean, yo antes de empezar esto, quiero volver un momentico sobre la situación de la pandemia, porque hay una cosa que tiene que ver directamente con ustedes, muchachos de 10 y muchachos de 11. Hace, hace unos días, el gobierno a través del Ministerio de Educación dijo que el 1 de agosto iban a empezar las clases eh, de una manera parcial. Ellos tienen otro término ahí, de una manera parcial. Como la reacción tanto de los colegios privados, de los públicos, de las universidades privadas, de los públicos, de las públicas, fue negativa ante esa posición del ministerio. Entonces ayer la ministra salió con otro cuento y este tiene que ver directamente con ustedes. La ministra ayer dijo que el arranque a partir del 1 de agosto ya no iba a ser eh, con todos, sino que por decirlo de alguna manera, el experimento se iba a hacer con los de 10 y 11. Sí. Entonces, para que ustedes muchachos, en sus casas, con su papá, con su mamá, con su gente, analicen, analicen esta situación. En la clase pasada yo les decía a ustedes que la misión de ustedes es, que la misión de ustedes es el análisis, es la crítica. Entonces, muchachos, para que estén pendientes de esta situación, miren en YouTube, miren los noticieros, que ahí está la posición de la ministra ayer. El ensayo lo vamos a hacer con 10 y 11. Muy delicado para que lo tengan en cuenta. Bueno, volviendo a lo que trabajamos en la clase pasada, acuérdense que yo les hice un recorder y les hice un recuento de toda esta situación de violencia que está viviendo el país y les hice un recuento desde el siglo XV hasta 1948. Ahí, en 1948 paramos y ustedes miraron los 4 periodos en los que algunos científicos sociales organizan los periodos de la violencia en Colombia. Entonces recuerden que teníamos el periodo de la violencia bipartidista, la violencia por la tierra, la violencia guerrillera y otros tipos de violencia. ¿Me están escuchando bien? Sí, dice, Sí, sí, yo también. Luisa también. listo. Entonces, muchachos, hoy nosotros vamos a arrancar de 1948 hacia acá. Recuerden que de ahí hacia atrás lo dejamos todo organizadito hace 8 días. Hasta 1948, la violencia aquí en Colombia
estaba dada básicamente por los partidos liberal y conservador. Y en En Soto, y en esa época, hasta 1945, el mundo, el resto de Europa estaba en guerra. Estaba en la claro, Segunda Guerra claro, Mundial allá estaba. que fue de Estábamos en la Segunda 1939 Guerra a Mundial. 1948. Estaban más o menos Estamos en la Segunda Guerra Mundial, que es el tema que ellos van a trabajar en la otra guía. a eso, sí, sí. Entonces, como para llevar en contexto, como, sí, bueno. Exactamente. Entonces, muchachos, hasta 1948, repito, la lucha, la violencia aquí en Colombia, la producían los liberales y los conservadores. ¿Quiénes eran los liberales y los conservadores? Muchachos, aquí es donde cabe lo que yo les he dicho a ustedes. Estudien, prepárense, vuélvanse críticos. El Partido Liberal tenía unos dirigentes, el Partido Conservador tenía otros dirigentes. Pero había un montón de pueblo analfabeta, un montón de pueblo ignorante, y ese pueblo ignorante era el que conformaba los ejércitos, tanto liberales como conservadores. Por eso se llama guerra civil. Se mataban entre ellos defendiendo los intereses de los que dirigían los partidos, de los duros, me permiten el término. Entonces, muchachos, esas son las situaciones que ustedes tienen que entender para que no se repitan, ya que ustedes van a ser protagonistas de nuestra historia, ya que ustedes van a ser protagonistas del cambio en este país. Muchachos, aquí yo les quiero hacer una aclaración. Miren lo que yo les estoy diciendo. Tienen que ser críticos, tienen que ser analíticos para que entiendan su historia y la transformen. En ningún momento, oiga bien, en ningún momento yo les estoy diciendo a ustedes, muchachos, caminen por este lado y defiendan estas ideas políticas. Yo no les estoy diciendo eso. Yo les estoy dando elementos para que se preparen y aprendan a diferenciar las cosas. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque hay un sector político en Colombia que se le ha dado por pensar que nosotros los profes los adoctrinamos a ustedes y que nosotros les enseñamos a ustedes cómo deben pensar y a quién deben criticar y a quién deben no hacerle caso. Eso no es lo que yo estoy tratando de hacer. Les estoy dando elementos, les estoy dando ideas para que ustedes desde su posición aprendan a mirar y a diferenciar las cosas. Ya se presentó, aprovecho el paréntesis que estoy haciendo, ya se presentó una situación muy aburridora hace como 15 días con un profe en algún lugar de Colombia que puso a los muchachos de 11 a hacer una consulta sobre una serie sobre la vida política del país que se llama Matarife, y se le vino encima medio país político a ese profe que porque estaba adoctrinando a los muchachos. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que tú seas capaz de razonar, de analizar las cosas y tomar partido en favor de lo que tú creas que es lo más correcto para ti, no de lo que dice el profe. Jamás. Bueno, aclarado el punto. Muchachos, en 1948 ocurre aquí en Colombia una situación que es la que acaba de agravar la situación de violencia que venía viviendo, que venía viviendo el país. En 1948, el Partido Liberal se divide. De un lado quedan los duros y del otro lado queda un señor que se llama Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder popular, que defendía las clases menos favorecidas, que estaba en contra de los de arriba, en fin. Entonces los de arriba, en vista de que este señor en las elecciones siguientes ya tenía prácticamente decidida la presidencia de la República a favor de él, entonces se pusieron de acuerdo los líderes conservadores y los líderes liberales de arriba que habían quedado del pedazo en que él dividió el partido,
y dijeron a este cliente hay que sacarlo del camino, este no sirve, este nos va a quitar el poder que nosotros tenemos en este país y hay que sacarlo del camino. De acuerdo con los gringos, porque desde 1930 aquí en Colombia estaban caminando unas ideas que se llamaban las ideas del Partido Comunista. No le convenía a los gringos, no le convenía a las clases dominantes del país, porque este tipo era más bien de ideas socialistas, y entonces hay que sacarlo del camino. El 9 de abril de 1948 en Bogotá lo mataron. Ahí arranca, ahí arranca lo que en Colombia se conoce con el nombre de el periodo de la violencia. El periodo de la violencia. Ocurrió el Bogotazo que ustedes conocen porque nosotros lo hemos mencionado, y de ahí en adelante es un derramamiento de sangre terrible que hay en este país, porque los liberales matan a los conservadores, porque los conservadores matan a los liberales, etcétera, etcétera. Hasta 1958, cuando estos sabios, entre comillas, liberales y conservadores, dijeron hay que parar este desangre que está viviendo el país. Nosotros no podemos seguir peleando entre nosotros mismos, liberales con conservadores. Hicieron un pacto que fue un engaño al pueblo colombiano. ¿Cuál fue el pacto? El del Frente Nacional, que arranca en el 58 y llega hasta el 74. 4 años gobierna un liberal, 4 años gobierna un conservador y la situación sigue lo mismo. La situación sigue lo mismo. Y las consecuencias de que la situación siga lo mismo es la pobreza que estamos viviendo hoy en el país. 50 millones de personas, 30, 20 y tanto viven en la miseria, y esta situación de esta pandemia vino a acabar de arreglar la situación. Alrededor de 1960, 1964, una gente que practicaban las ideas del Partido Comunista, ustedes las conocen porque nosotros hemos hablado del socialismo y hemos hablado del comunismo. Entonces dijeron, bueno, entonces nosotros también vamos a terciar en la vida política del país. ¿Cómo así que liberales y conservadores son los que quieren gobernar y nadie más? Entonces nosotros también vamos a buscar la manera de gobernar este país. Pero nosotros no lo vamos a hacer a través de las elecciones y estas cosas que hacen en el país, porque aquí las elecciones se las roban y nunca vamos a llegar. Entonces, equivocadamente pienso yo, dijeron, es por la vía de las armas que nosotros nos vamos a tomar el poder. Entonces se fundan la FARC primero, al año siguiente el ELN, el EPL, y de ahí resultan un montón de grupos al margen de la ley, y se desata toda esta violencia guerrillera que nosotros hemos tenido, luchando en contra del sistema, luchando en contra dicen ellos, en contra de la oligarquía, y que porque ellos iban a instaurar un gobierno de unidad nacional en favor de los pobres, dijeron ellos. Lo que yo voy a decir acá, ustedes lo profundizan, lo dijeron ellos. La historia ha demostrado otra cosa. La historia ha demostrado que si algún día ellos tuvieron realmente la idea de luchar por los pobres, posteriormente se convirtió en un desastre, y antes salieron fue acabando con lo que supuestamente ellos iban a defender. Cuando estos grupos guerrilleros cogieron fuerza, el Estado se vio incapaz de enfrentar estos grupos. Entonces, algunos gobernantes muy inteligentes, como los hay en este país, porque son de una inteligencia terrible para la maldad. Entonces, algunos dijeron, no, se nos salió de las manos esto. Entonces nosotros tenemos que crear un ejército paralelo a estos que nos ayude a nosotros para enfrentarlos a ellos.
primero se llamaron Convivir, hoy se llaman grupos paramilitares, y esos grupos fueron creados desde el mismo gobierno para enfrentar a los grupos guerrilleros. Tanto los unos como los otros se dedicaron al narcotráfico, a la extorsión, a las masacres, al desplazamiento, y esa es la triste realidad de lo que vive nuestro país hasta hoy. Antes de ver el videíto, ojalá me funcione, antes de ver el videíto, yo quiero que a ustedes les queden claras tres cositas. ¿En qué está el país hoy? ¿En qué está Colombia hoy? ¿En qué está Colombia hoy en la parte social? Muchachos, hay un organismo del gobierno que se llama el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es el que dice cuánto subió el costo de vida, cuántos desempleados hay, bueno, en fin. Dice el DANE, datos del gobierno, que en estos momentos social, estoy hablando de la parte social, hay en el país alrededor de 5 millones de desempleados. 5 millones de desempleados. Lo agravó la pandemia, pero obviamente antes de la pandemia ya esa situación social de la parte del empleo era terrible. Y era terrible porque son unos empleos muy precarios. Te contratan por 3 meses, te mandan para la casa sin prestaciones, sin jubilación, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Creo que el 40% es informal. Eso. ¿En qué estamos en la parte social, muchachos? La situación de la salud es terrible en este país. En este país, si usted tiene plata para estar en una EPS prepagada, a usted le va bien. Si usted no tiene plata para pagar una EPS preparada, a usted le va mal. Y a la mayor parte del pueblo colombiano, hoy en día en la parte de la salud, terrible, terrible. Esa parte social. Es el único país del mundo donde a usted, para que le practiquen una cirugía que le va a salvar la vida, tiene que poner una tutela, porque a partir de la Ley 100 de 1993, que creó un expresidente de nosotros muy inteligente, la salud en Colombia se convirtió en un negocio y se convirtió en propiedad de unos privados para atender a un montón de gente a través de una plata que le dan los gobiernos y que nosotros aportamos. ¿En qué está Colombia hoy en la parte social? Muchachos, la situación de la educación en el país es terrible para las clases menos favorecidas. ¿Por qué es terrible la educación en Colombia para las clases menos favorecidas? Porque si usted no tiene plata con que pagarse una universidad privada, usted difícilmente puede estudiar. ¿Por qué razón? Porque en Colombia están saliendo en promedio 600.000 bachilleres mal contados al año y hay 32 universidades públicas. Entonces, muchachos, esa parte, que es un derecho constitucional que la gente tiene, no se está cumpliendo porque al gobierno no le interesa invertir en educación porque eso no le da plata. ¿En qué estamos en la parte social? Muchachos, por cualquier parte de Colombia que usted vaya, usted ve un montón de indigentes tirados en las aceras. Usted ve un montón de indígenas, productos de los desplazamientos tirados en las aceras. Usted ve un montón de campesinos que llegan desplazados, huyendo de la violencia, de todo tipo, porque el ejército, porque la policía también generan violencia y desplazan a la gente. Y esta situación social, muchachos, se complicó con la llegada de los hermanos venezolanos, que ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen la culpa y en la medida en que nosotros podamos ayudarles y colaborarles, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo.
tiene la culpa un régimen degenerado que haya allá, que se cogió el país para ellos y para los ricos y la gente pobre llevando de bulto. Ese es el panorama, muchachos, de la situación social que hoy está viviendo, el país. ¿En qué estamos en lo político? Qué pesar, muchachos, decirlo de esta manera. En lo político, la situación de Colombia hoy no dista mucho de comienzos del siglo XX, de mediados del siglo XX. ¿Por qué razón? Porque nuestras clases políticas siguen empeñadas en lo mismo. Gobernar para mí y para los de mi clase. Y el resto de la gente no nos importa. Por eso nosotros hoy vemos que en Colombia, en el Congreso de la República, allá donde están los que nosotros elegimos cada 4 años y que para que legislen, para que gobiernen, eso es una pelotera terrible allá. Entonces, de un lado están los integrantes del Partido Liberal, los del Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, no sé quién. Del otro lado, y de ese mismo lado, obviamente, está el partido de gobierno, que es el Centro Democrático. Del otro lado están los que aquí en Colombia se les ha dado por llamar y que revolucionarios, según los políticos oficiales. Del otro lado están el Partido Verde, la Colombia Humana, el Partido de la FARC, en fin, todos esos partidos políticos, los decentes, el Maíz, el AICO, el MIRA, Colombia Justa y Libre. Bueno, todos esos partidos que a la historia política del país se le ha dado por decirle que partido revolucionario o partido de izquierda, porque le critican al Estado, porque le critican a los gobiernos en todos los tiempos, no solamente a este gobierno, en todos los tiempos, las cosas que no hacen en beneficio de las clases más favorecidas. Entonces, en estos momentos la situación política del país es un desorden, muchachos. Produce impotencia ver cómo en medio de esta pandemia que estamos viviendo, los políticos nuestros, muchos, estén dedicados ya y que a pelear entre sí por la campaña presidencial del 2022. Y las situaciones que realmente está viviendo el país de miseria, de pobreza, de hambre, de desespero, a esta gente le importa muy poquito. Siguen siendo iguales que eran los liberales y conservadores de aquella época, iguales, egoístas, prepotentes, en defensa de sus ideas personales, de sus riquezas, y el pueblo colombiano, que es el que los elige, relegado. Esa es la situación política que hoy está viviendo el país. Ahí hay dos representantes de dos partidos políticos, uno que representa a la oligarquía y el otro que representa y que a los pobres o no sé qué, que todos los días en las redes sociales y en estas reuniones virtuales del Congreso le da uno una angustia terrible ver en lo que se enfrascan, en lo que pelean y el pueblo colombiano muriéndose de hambre. ¿En qué estamos hoy en lo económico? Muchachos, a raíz de esta pandemia, no solamente Colombia, el mundo entero está viviendo una crisis económica gravísima. Y nosotros, que ya la veníamos viviendo por los malos manejos que estos gobiernos han hecho de nuestra economía, no somos la excepción a esta situación. Estamos en crisis económica. No hay con qué comer. El desempleo se aumentó. Salarios increíblemente bajos. El costo de vida increíblemente elevado. Entonces, muchachos, esa es en estos momentos la situación que está viviendo el país. Como conclusión de todo este cuento, esa es la situación que está viviendo el país en estos momentos, en lo social, en lo económico y en lo político. Qué pesar decirlo, muchachos. Ha pasado la historia, ha pasado el tiempo y estos políticos nuestros, por su egoísmo, por la corrupción que manejan,
todavía no han podido entender que según el origen griego de la democracia, debería ser un gobierno orientado a hacerlo en favor de los que más necesidades tienen. Aquí en Colombia es lo contrario, aquí en Colombia es a favor de los que más plata tienen, se legisla y se gobierna. Yo quisiera, muchachos, parar ahí. Ya ustedes tienen una visión del siglo XV hasta ahora, ya ustedes tienen una visión de cuál es la situación social en estos momentos, cuál es la situación política, cuál es la situación económica. Yo quisiera escucharlos si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, si estoy en capacidad de respondérsela, y si no, la consultamos. Los escucho. Muchachos, yo voy a hacer una preguntita, una o dos preguntitas, y el que tenga alguna idea me dice, profe, yo, Todo. no le hace, exprésela, que si se equivoca, corregimos. ¿Qué responderían ustedes a esta pregunta? ¿Por qué surgen, por qué nacen en Colombia los grupos guerrilleros, los grupos armados, esos grupos guerrilleros? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué nacen esos grupos? ¿Alguien? Porque hay personas que piensan que el gobierno no está haciendo lo que debe de hacer y que pues piensan, no es que yo puedo mandar mejor el país, realmente es mandar mejor el país. Yo puedo hacer que estas personas pues como que cambien o que el país sea mejor. Son personas que realmente no son conscientes porque es una persona que está a cargo de millones de personas. Y si es difícil poner de acuerdo a 35 alumnos, 87, 75 que hay acá, es difícil ponernos de acuerdo. Muy bien, Ahora, Sara. para poner de acuerdo a millones de personas, o que todas esas millones de personas que, por ejemplo, todas las personas que vivimos acá en Colombia estemos de acuerdo con algo, es muy difícil y eso no va a ser posible, porque todos somos mundos diferentes y tenemos ideas totalmente diferentes. Perfecto. Esa es la Artigar. idea. Esa es la idea. Ellos Creo pensaron que Creo ellos que sí. también los crean por necesidad, aunque al final terminan siendo cosas malas. Soto, Dale, dale. yo creo que también Sebastián surgen Arteaga está hablando. por un método de protesta, Una forma de una protesta. forma de protesta hacia la forma en que gobiernan el país. Exactamente. Muy bien, muy bien. Me produce mucha satisfacción ver que ustedes han entendido las cosas. Muchachos, una cosa sí hay que tener clara, y esto es para que ustedes lo reflexionen. Esos grupos nacieron pensando en que ellos podían organizar esto y que podían gobernar en favor de los pobres y que el país podía haber más justicia social, no sé qué. La reflexión que le queda a ustedes es, ¿lo hicieron? ¿Lo lograron? Entonces ya eso sí es para la reflexión de cada uno de ustedes. Soto, Dime. y muchachos, ahorita antes, mientras desayunaba, estaba mirando, estaba escuchando las noticias y estaba diciendo que ustedes saben que con el proceso de paz se les dio unas curules a los 10, ¿cierto? A Sí, los sí, guerrilleros. sí, ¿Y sí. qué le parece que, mire hasta dónde llegamos, que tenemos, que los procesos es un proceso colectivo, pero a su vez tiene que ver con su parte ética, con lo personal. Mire todos los de la guerrilla que han desaprovechado las curules que le han dado para el gobierno. En este momento está, Timochenko está en ese momento diciendo que va a sacar a 3 de ahí tres del Congreso, inclusive estaba hablando uno de ellos porque no estaban haciendo las cosas como se habían acordado. Entonces mire que entre ellos mismos también hay diferencias de pensamiento, el uno quiere una cosa, quiere otra, y en ese momento mire, el mismo Timochenko, que es digamos como el líder del partido, el de la FARC, está diciendo que va a sacar creo que 2 o 3 de ellos porque no están haciendo las cosas como se habían dicho en un primer momento. Entonces entre ellos también hay diferencia. Entonces lo que yo digo es que
yo siempre hablo de lo colectivo, pero yo siempre digo que lo personal es lo que le da la base, su parte ética, su interés, su deseo de que haya paz, se refleja en una comunidad, digamos, colectiva, pero comienza desde su propia individualidad, en el pensamiento propio. Entonces yo decía, vea cómo en la vida se les dio la oportunidad, muchos se fueron, dejaron el proceso de paz, en este momento están otra vez conformando otros grupos, otros están ahí que no saben qué hacer, otros los están matando, lo están matando como líderes sociales, lo están matando también hasta su propia gente, el gobierno, o sea, realmente es una confusión en donde cada uno de nosotros tenemos que asumir y mirar bien las cosas porque uno a veces dice, pero entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Para dónde vamos? Cada uno como es ubicado en el contexto social. Vea, muchachos, lo que dice Miriam es Quiero decir algo. Dale, dale, Sara. Que pues yo creo que entre ellos mismos es como que nace esa guerra y esos más personas que quieren ser líderes políticos. Porque ellos dicen, listo, no, entonces yo soy parte de un grupo, de un equipo, es que él no está haciendo las cosas bien, yo pienso que esto se debería hacer así y él no me está poniendo atención, entonces yo también voy a lanzar mi campaña, ¡pum! Campaña. Y es como las personas, no hay, pues yo creo que peor que un político como Duque o otros políticos son ellos, porque mienten aún más, dicen, no, vamos a sacar a todos de la pobreza y no sé qué. Por ejemplo, Duque no decía que van a sacar todos de la pobreza. O sea, sí mienten y sí dicen cosas como que son muy lógicas y no sé, como una pendejada que, pero sí, peor como que esos políticos como más tranquilitos son como los de las FARC, así que están diciendo como, inventan mil cosas que realmente no van a pasar. Muy bien. Me pone tan feliz ver que visualizo en el horizonte una abogada y una politóloga colombiana, Sara. Muy bien. Vean, muchachos. Miriam tocó un punto ahí. Pues Miriam, yo no sé si desde lo ético, si desde lo religioso, lo que yo voy a decir tendrá o no tendrá razón de ser. A lo largo de la historia de la humanidad, cada que han habido procesos de paz y donde quiera que hay grupos, hay divisiones. Donde quiera que hay grupos, hay divisiones. Miriam, lo que voy a plantear yo es lo siguiente, y no sé si tenga la razón. Tú me ayudas. Yo no sé si es que el egoísmo es intrínseco al ser humano, es connatural al ser humano, y entonces, como eso es connatural al ser humano, le estoy haciendo la pregunta a Miriam, no lo estoy afirmando. Como es connatural al ser humano, entonces, cuando se llega a posiciones de poder, cada uno quiere estar por encima del otro y apabullarlo y machacarlo, y eso es lo que pasa con estos grupos. Ya nos metimos en una discusión ética y moral, pero esto hace parte de lo que estamos trabajando. Claro. Entonces, Miriam, realmente no sé qué pasa ahí. Sí, yo creo que vuelvo y digo que como todos somos seres con dimensiones sociales, espirituales, ética, entonces todo eso a la hora de una decisión tiene que ver con todo. La parte social, cómo me relaciono con el otro, cómo veo la situación del otro, entonces ahí se da el respeto, no respeto a las ideas del otro, a escucharlo. A nivel económico, ay, sí, a mí el gobierno me está dando una plática, pero no es suficiente, entonces yo quiero seguir en el narcotráfico, yo quiero seguir en otras cosas que dé la plata rápido y de todo. Entonces mire que como seres humanos, seres con dimensiones, todas las de esas dimensiones a la hora de tomar decisiones están ahí. La parte psicológica, ay no, yo estoy acostumbrado hay algunos que han dicho que están acostumbrados a matar, algunos dicen eso, que le hace falta la emoción del rifle, de no sé cuánto. Entonces mire que ahí llega un momento que hasta se les olvidan porque están luchando, porque ese es el problema, que a veces con el egoísmo que manejamos, y vuelvo y digo, algunos por dejarse llevar de la parte psicológica, otro por la parte moral, otro por la parte económica, todo eso va dando una opinión general que hace que la persona en su momento decida sus propias opiniones y no piense en el bien común, en el bien y en las oportunidades que se le dan. Entonces sí,
legalmente nosotros tenemos nuestra condición, digamos, pecadora, pues todos, queramos o no, reconozcamos que existe pecado o no, sí, es una situación de estar buscando nuestro propio beneficio y olvidando de los demás. Perfecto. Bien. También, Sara, estoy hablando mucho, perdón. Soto, si vamos a colocar algún videito, perdón, sí, en la intervención, pero si alguna cosa para que sepa que faltan, sí, para que si lo va a colocar o lo coloco yo, como sea. Listo, para que yo le voy avisando los tiempos. Bien pueda, Sara. Que pues también como seres humanos, pues nos hemos literalmente yendo como eso, el egoísmo en las personas. Entonces que, préstame esto, pues como un adulto le dice a otro, préstame esto y la persona le dice no. Entonces desde niños crecemos viendo cómo el egoísmo está y crecemos siendo egoístas y viendo en el entorno porque la sociedad es egoísta en sí. También es muy difícil que es imposible que los seres humanos estemos satisfechos. Siempre vamos a querer más. Siempre vamos a pedir más. Yo puedo estar rica, yo puedo ser rica, puedo tener salud, puedo tener una familia, puedo tener todo, pero no voy a estar satisfecha. Porque el ser humano es alguien que no está satisfecho con nada. Entonces es eso. bueno, muy bien, Sara. Vean, muchachos, con los procesos de paz aquí en Colombia, Yo tengo que si deja entrar a Valerio. ¿y por qué hasta ahora? No, güey, porque se le salió. Ah, bueno. Ya le estoy dando entrada. Mire, tanto aquí en Colombia como en el mundo, o al revés, tanto en el mundo como en Colombia, y lo vamos a ver en el tema que vamos a trabajar a continuación, que es de las guerras mundiales. Siempre que se firman procesos de paz, volvemos al cuento, hay gente que queda inconforme, lo decía Sara ahora. Los procesos de paz que se han firmado aquí en Colombia han tenido esa característica. Por allá en el 80, 84, entre Belisario Betancur, Manuel Marulanda y otros dirigentes de la FARC, se intentó un proceso de paz. Se hizo un proceso de paz. Y lo mismo que de la FARC ahora, nació ese partido político de ellos. En aquel momento nació otro brazo político de la FARC. El brazo político de aquel tiempo se llamó la UP, se llamó la Unión Patriótica. Después de que se firmó el proceso de paz, a los miembros de la Unión Patriótica prácticamente los acabaron. Los acabaron. ¿Quién los acabó? Entre ellos hubo divisiones y entre ellos hubo ataques. Pero el exterminador de la UP fue el gobierno nacional, fue el ejército. Fueron las fuerzas del Estado las que mayormente atentaron contra esta gente de la UP. Lo mismo está pasando ahora. En el 2016 se firma esto, se fundaron unos campamentos donde iba a vivir la gente que se reintegró a la vida civil y a la vida pacífica, etcétera, etcétera. Y a esos campamentos empezaron a ir a matar a esa gente que había salido de la guerrilla, como venganza por yo no sé qué, como retaliación por... Bueno, el caso es que lo han estado matando. El mismo ejército colombiano, hay en estos momentos, hay gente del ejército que están sometidos a juicio porque han matado líderes de estos grupos. Entonces, por esa razón, ahora de estos acuerdos con la FARC, hay unos grupos que se llaman que la disidencia, Iván Márquez, no sé quién, que se fueron y siguieron delinquiendo, precisamente porque es una consecuencia de estos acuerdos que se sigan dando ese tipo
ese tipo de situaciones. Hay una cosa clara, muchachos, miren. Este país, y eso tenemos que hacerlo desde nosotros mismos, tenemos que hacerlo desde nuestras casas, tenemos que hacerlos desde nuestro propio interior. Mientras nosotros no venzamos el egoísmo, mientras nuestros políticos no sean capaces de cambiar esa forma de pensar, de primero yo, segundo yo y tercero yo, y después sí queda los otros, esto es muy difícil que se arregle. De todas maneras, muchachos, ustedes son el futuro. Ustedes son el futuro. Ustedes son los llamados a ir aportando su granito de arena para la transformación de esta situación tan terrible que estamos viviendo. Bueno, Entonces, yo creo, muchachos, que ustedes en estos momentos ya están en condiciones, oiga bien, de hablar sobre la historia de Colombia, de entender, oiga bien, de entender y tomar posiciones acerca de lo que está pasando, en este país. Vamos a ver si esto me da para compartir o pones tú el tuyo, Miriam. ¿Cómo se llama el video tuyo? es sobre el proceso de paz, o sea, no es ni religioso, es sacado de la noticia inclusive. ¿Lo pongo? Dale. A ver, yo vengo aquí. Sí. Muchachos, mire, si no alcanzamos, si no alcanzamos más, muchachos, por la premura del tiempo, yo los invito a que se metan en YouTube y busquen videos sobre los procesos de paz, videos sobre la formación de los Acuérdate grupos pues, ahorita guerrilleros. siga Ahí hablando y ahorita. Grabada en la memoria de los colombianos. Listo. Es el 7 de Dale, enero dale. de 1999. Y Dale. el entonces presidente Andrés Pastrana, sentado en la mesa de negociación, espera la llegada del comandante supremo de las FARC para iniciar unos diálogos de paz. La silla se quedó vacía. El jefe guerrillero nunca llegó. Fue el principio de un... Miriam, ¿te saliste? Sí, espérate un momentico para que lo quiero colocar en toda la pantalla. Ahí sí. Dale abajo, dale en el cuadrito de abajo. Ahí. Sí. No, déjalo así, para Es una poder estar imagen pendiente que de se los... queda grabada en la memoria de los colombianos. Es el 7 de enero de 1999. Ahí. Y el entonces presidente Andrés Pastrana, sentado en la mesa de negociación, espera la llegada del comandante supremo de las FARC para iniciar unos diálogos de paz. La silla se quedó vacía. El jefe guerrillero nunca llegó. Fue el principio de un proceso de paz que terminó en el fracaso y agudizó la profunda crisis de seguridad en que se encontraba Colombia. 3 años después, en una ceremonia enmarcada por morteros lanzados por la guerrilla contra el Palacio Presidencial, se inaugura un nuevo presidente, Álvaro Uribe Vélez. A esos bandidos les llegó la hora de la derrota. Uribe prometió mano dura frente a las FARC. Con apoyo de Estados Unidos, cumplió su promesa. Así lo explica Juanita León, una reconocida periodista colombiana que ha cubierto desde hace décadas el conflicto. Después de los 8 años del gobierno de Uribe y de toda la gran inversión que se hizo a través del Plan Colombia y de los impuestos a los empresarios colombianos, que hubo un gran fortalecimiento del ejército y sobre todo se fortaleció mucho el poderío aéreo del ejército con los bombardeos,
la guerrilla tuvo que volver a una guerra de guerrillas en donde solo podía atacar con grupos chiquitos de 4 o 5 guerrilleros emboscadas, y eso cambió totalmente el equilibrio militar. Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa de Uribe y su sucesor elegido. Ganó con ventaja las elecciones del 2010, prometiendo seguir sus duras políticas contra la guerrilla. Pero en el 2012 anunció un cambio de curso. Se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto. Los negociadores del gobierno y las FARC se reúnen en La Habana, Cuba. Pero acabar con el conflicto colombiano no será cosa fácil. Las FARC nacieron en los años 60 de organizaciones campesinas con ideales marxistas. A diferencia de otras guerrillas latinoamericanas nacidas en plena Guerra Fría, nunca tuvieron apoyo significativo ni de Cuba ni la Unión Soviética. Encontraron en el rentable narcotráfico los recursos para convertirse en un poderoso ejército que llegó a dominar vastas áreas rurales de Colombia. Las FARC han reclutado niños para unirse a sus filas. Han masacrado poblaciones enteras. Han minado el campo. Han puesto bombas en las grandes ciudades. Y han llevado a cabo miles de secuestros. Pero las violaciones de derechos humanos no son monopolio de las FARC. Además de otros grupos guerrilleros, surgieron grupos de autodefensa paramilitar, organizaciones de ultraderecha que, según algunos cálculos, son responsables de más de la mitad de las 220.000 muertes que ha generado el conflicto, incluyendo miles de activistas de izquierda. Y el ejército tampoco tiene las manos limpias. Los militares han sido acusados de colaborar con los paramilitares. Y durante el mandato de Uribe, un escándalo reveló que hasta 3.000 civiles habían sido ejecutados por miembros del ejército y disfrazados de combatientes de las FARC, para que fueran contados como bajas de guerra. Las FARC y el gobierno llegan a los diálogos con profunda desconfianza mutua. Los plazos establecidos se han atrasado una y otra vez. El secuestro de un general por parte de la guerrilla casi descarrila el proceso. La negociación se centra en 2 ejes principales. El primero es buscar reformas económicas para enfrentar las causas de la guerra. Ya ambos bandos se pusieron de acuerdo en un ambicioso programa de desarrollo agrario. El segundo tema son las condiciones para la participación política de la guerrilla, que es una de sus principales motivaciones para negociar. En el resto de América Latina, una cantidad de exguerrilleros llegaron al poder por las urnas y por las vías democráticas. Entonces, pues el caso de Mujica, el caso de Chávez, el caso de Nicaragua, el caso de Dilma Rousseff, muchos casos muy cercanos de gente que había sido guerrillera como ellos, había optado por el camino democrático y hoy tienen poder mucho más de lo que las FARC han alcanzado. Pero es ese precisamente uno de los puntos más difíciles de aceptar para los que se oponen a los diálogos, liderados por el expresidente Uribe. Le dan impunidad a un grupo, aparece otro, y Colombia no saldrá de la violencia. En abril, miles de colombianos salieron a marchar en protesta contra el proceso de paz. Las encuestas más recientes muestran que casi 40% de la población está en contra de las negociaciones. Aun si el gobierno y las FARC logran superar su desconfianza mutua y a la oposición política, un acuerdo de paz sería solo el principio de un largo proceso. ¿Cumplirán los combatientes de las FARC las promesas que hagan sus líderes en la mesa de negociación? ¿Cómo enfrentaría la democracia colombiana la presencia de un nuevo grupo político con ideas tan radicales? En medio de una crisis fiscal que se extiende por toda América Latina, ¿cómo financiará el gobierno las costosas reformas que promete un acuerdo? Las respuestas a estas preguntas determinarán si este proceso de paz se convertirá en un ejemplo para el mundo entero o un capítulo más para la negra historia de la guerra en Colombia. Listo, Miriam.
Bueno, ahí le damos el crédito a Efectos Naín, que es de NTC, me parece. Sí. Bueno, chicos, vea, esto es este videíto que me encontré, nos está narrando. Hola, es un gusto estar nuevamente. Ay, espérate. Deja de compartir. Espérate. Voy a dejar de comparar, no hay función, bueno, no. Participante, bueno. Con eso estamos llegando. Ah, no, bueno, perdón, es casi pendiente acá de quitarlo. Bueno, espérate un momentico. Quería que ese videito porque trae como el resumen de lo que hasta el momento hemos visto. En la clase pasada, yo no sé si usted, porque como eso estamos hablando de una época así grande, yo quería, antes de terminar el tema, Soto, ¿usted se acuerda si la clase pasada yo coloqué el videito de San Pedro Claver? ¿Sí lo coloqué? No. ¿No alcancé? No alcanzaste. Vea, lo que yo quisiera, me disculpan, te dirán, ay, pero ¿qué tiene que ver eso con el proceso de paz ahora? No. ¿Se acuerda que la vez pasada yo les había dicho que cuando iban a firmar el proceso de paz lo colocaron el día de San Pedro Claver como una persona que se dedicó realmente calladito, calladito pues en el sentido de que no hacía alarde pues de lo que estaba haciendo, pero sí fue una ayuda y yo de verdad quisiera que viéramos un videito pequeño de la función que tuvo un personaje que, vuelvo y digo, siendo que es religioso, pero realmente de alguna manera su parte social ayudó a las negritudes, y lo digo con respeto, y yo decía, uy, no, es que si nosotros a veces no hemos valorado como personas que han ayudado realmente a la sociedad sin hacer tanta bulla, ¿cierto? Eso también es política, o sea, no son politiqueros, pero política en el sentido de que ayudan a que, por ejemplo, en ese caso, él ayudaba a los negros a que los respetaran, a que ellos también se quisieran, a que ellos lograran salir adelante. Entonces yo voy a colocar un videito como para que veamos de que un político y cualquier persona, si ustedes nadie les ha dicho que ustedes no pueden ser dentro de un futuro no muy lejano, unos políticos, ¿quién no? En la Biblia el Señor dice que al César lo del César y a Dios lo que es de Dios, o sea, todo lo que le corresponde, hay que cumplir como ciudadanos, hay que cumplir como políticos, el Señor de ninguna manera en la parte religiosa le quita la validez de lo otro, entonces yo quería era como para que viéramos el ejemplo que nos dio esta persona en esa época y que fue, vuelvo y digo, se tomó su ejemplo el día de la celebración de San Pedro Claver para el proceso de paz, teniendo en cuenta todo lo que él aportó para el respeto y el cuidado de la negritud. Entonces voy a mirar aquí a ver si... Muchachos, es que mire, el comentario que hace Midrian de San Pedro Claver, el apóstol de los esclavos, o sea, sería la invitación. Aquí en Colombia tendrían que surgir, yo no sé cuántos San Pedro Claver para que esta situación del país, en manos de gente con esa condición humana, cogiera otro rumbo. Entonces son esos líderes sociales, porque es que San Pedro Claver no solamente fue un líder religioso, San Pedro Claver fue un líder social, y el que se mete con lo social está haciendo política y está en medio de la gente. Entonces necesitaríamos, no sé, que todos los partidos políticos que han manejado este país tengan yo no sé cuántos San Pedro Claver a ver si esto cambia. Sí, espera un momentico ya, porque el videito no demora mucho y ya cuando estamos terminado, sino que de verdad que quería como para que tomáramos ejemplo todos de lo que hemos dicho, que la parte social es también política de alguna manera. Que San Pedro, eso vamos. Sí. Bueno, ahora sí.
Desde la Academia Internacional de Hagiografía, les habla el padre Manuel Díaz Álvarez. Amigos radioyentes, paz y bien. Cartagena de Indias le profesa una profunda devoción y un gran respeto a este protector de esclavos negros, hijo de trabajadores abnegados que haciendo innumerables sacrificios lograron inscribirlo en un colegio de jesuitas. Me refiero a Pedro Claver. Nos recuerda que al ver a varios misioneros españoles que regresaban a su tierra acabados, envejecidos y contentos de haber gastado su vida en favor de los más pobres, decidió ser uno de ellos. Cuando apenas contaba 24 años, se embarcó para América Latina con otros compañeros. Su meta era evangelizar a los indígenas, pero al llegar a Cartagena de Indias fue testigo del inhumano trato que se les daba a los esclavos negros traídos de África en condiciones lamentables. Cuando hizo su profesión solemne, se comprometió a ser esclavo de los negros para siempre. Había en la región casi 300.000. No solo los atendía en sus enfermedades, les enseñaba a leer y escribir, sino que defendía sus derechos y dignidad contra la avaricia y el maltrato de sus amos. En 1650 fue víctima de una epidemia que, aunque no le llevó al sepulcro, lo dejó incapacitado y tuvo que apartarse físicamente de sus queridos esclavos negros. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres, inspirados por el Evangelio, partiendo de la paternidad universal de Dios, reconociendo que todos los seres humanos tenemos el mismo origen, se dedican por completo a defender sus derechos. Hoy también son necesarios muchos Pedros Claver que defiendan a los que no tienen voz. Paz y bien. Listo. Bueno. Muchachos, Miriam, permíteme un segundito. Yo los invito, que pesar que no nos dio el tiempo para el video que yo traje, pero muchachos, mire, yo los invito a los que tengan voluntad de hacerlo. Métanse en YouTube y busquen videos sobre... Hola amigos, ¿cómo están? Desde hoy, desde San Pedro Claver, vamos a tener una gran experiencia de la mano del padre Tulio Aristizábal, que nos va a hablar de esta semblanza de misericordia, pero de un personaje, un santo que caminó por nuestras calles del centro, que ayudó a tanta gente. Ya saben. Perdón, ya, sí, puedes seguir. Muchachos, videos sobre el conflicto armado en Colombia. Y ahí ustedes encuentran todo lo que quieran. Les repito, muchachos, miren. O sea, la invitación es la que les hice al comienzo y la que les he hecho todos los días. Ustedes son el futuro de este país. Ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que formarse, ustedes tienen que capacitarse, porque si no la historia se va a seguir repitiendo. Ustedes son los llamados con sus ideas, con su granito de arena, a emprender un cambio en este país. Mire, mucha gente decía, pero es que este país no cambia, ¿esto cuándo va a cambiar, muchachos? En las elecciones pasadas del mes de octubre, salió electa una gran cantidad de jóvenes en todas las partes del país. Eso quiere decir que la gente está pensando diferente y que la gente realmente se está metiendo en el camino del cambio, que es el camino que ustedes deben seguir. Y esa gente joven que eligieron son los que hoy le están dando guerra al gobierno, en el Senado, en la Cámara, en los consejos, en las asambleas. Entonces, muchachos, pilas. El futuro, muchachos, es hoy. Entonces, pilas, muchachos, mucha conciencia, mucha responsabilidad. Yo sé que tengo un montón de gente muy inteligente, muy capaz. Hay que ponerle voluntad a las cosas. Y como dicen en mi tierra, muchachos, pa'lante es para allá, pa'lante es para allá. Y la vida te espera, la sociedad te espera, tu familia te espera, de manera que hacer las cosas responsable y conscientemente. Muchachos, que tengan un feliz día, me alegra mucho haberlos visto, haberlos escuchado, los quiero mucho, ustedes lo saben. Bueno chicos, ya está habilitado para que se coloquen su asistencia, les deseo lo mejor y ahí nos seguimos viendo. Ya la otra semana como que ya estamos en espera de cambios de
de actividades. Ya se termina ese periodo y ya la otra miraremos entonces qué nos van orientando el colegio. Listo. Dios los bendiga y muchachos, y es en serio, no se los olvide que yo sé que la mayoría son creyentes, no olvide orar. Estamos en un tiempo difícil, necesitamos esto. Siempre debe ser desde lo interior hacia afuera, para que lo que usted refleje exteriormente sea lo mejor que usted tenga en su vida, ¿oyó? Les deseo a todos un feliz día, porque me tengo que conectar con el otro grupo, con el otro ciclo 4 que comienza a las 9:30. Les agradezco, bendiciones, no se les olvide que eso existe y lo mejor para todos, ¿yo? Los quiero mucho. Feliz día, profe. Chao, profe. Chao, gracias a todos, bendiciones. Feliz Chao. día, profe. Chao, profe. Chao. Feliz día. Ay, gracias, muy amables. Chao, feliz día. Tengo temblor en la mano. Gracias, no se les olvide anotarse, listo. Hoy se conectaron 75. Que tengan el dato por ahí. Muchachos, acuérdense que hasta mañana hay plazo para mandar los trabajos de la guía número 2. Incluyendo los de las guías físicas. Claro, Que también. están recibiendo de 7 a 11. Ánimo, pues. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Valentina, váyase. Yo voy, no, porque me toca cerrar porque, como les digo, tengo que meterme en la otra y me da pena como echarlos. Chao, chao. Faltan 10, 8. Ah, vea, si Marabel está vendiendo vestidos, o que ahí mostró. Chao, chao. Natalia Medina, hola. Valencia. Hola, profe, chao. Chao, mi niña. Valencia, ¿es que qué? ¿Ya se convirtió en un robot o qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué no se dejó ver, Camilo Valencia? No. La próxima vez con fotico o personalmente mejor. Chao.